Vamos a continuar en este momento con la serie de doctrinas básicas en la vida de iglesia local. Vamos a arribar al tema 8 con el tema de la ofrenda segunda parte. Tema 8, la ofrenda segunda parte en esta serie, doctrinas en la vida de iglesia local. Vamos a orar y pedir que el Señor nos acompañe en los siguientes minutos y que podamos aprender de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a tu palabra, ayúdanos, ilumínanos, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ayúdanos a trazar adecuadamente tu palabra, ir a las verdades que presenta tu palabra en cuanto a la ofrenda, Señor. Te damos muchas gracias y sé con nosotros en estos momentos, en estos próximos minutos, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema, la ofrenda. Hoy sería la segunda parte. En la clase anterior nosotros presentamos este tema de la ofrenda a través de 12 preguntas que vamos a estar agotando en cada una de las diferentes sesiones que vamos a tener con este tema. En la clase anterior iniciamos con la pregunta, ¿la ofrenda se trata de dinero? Y veíamos que realmente no se trata de dinero, se trata de nuestro corazón, se trata de los intereses de nuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo, donde esté su tesoro, allí estará su corazón, ¿sí? La ofrenda entonces se trata de nuestro corazón, se trata de parecernos a Dios, quien es el máximo dador alegre, podemos decirlo de esa forma. Entonces, la ofrenda se trata de dinero, definitivamente va más allá del dinero. Se trata del corazón, se trata de la misma condición del corazón de cada uno de nosotros. Y de hecho, decíamos en la clase anterior que lo que nosotros hacemos con nuestro dinero revela la condición de nuestro corazón. El siguiente cuestionamiento que hicimos fue: ¿la ofrenda es espiritual? Y mencionábamos que muchas veces, por cuanto se trata de un recurso material, de algo totalmente tangible, muchos piensan que la ofrenda se deja al final porque es lo menos espiritual que tiene toda la liturgia de una reunión cristiana, pero veíamos que en Cristo, dice el apóstol Pedro, que en Cristo los sacrificios que nosotros presentamos al Señor son aceptables a través de Cristo y estos sacrificios son espirituales, ¿sí? La ofrenda entonces tiene un peso muy espiritual, como el tema de la resurrección, como el tema de la sangre de Cristo, como el tema del perdón, etc. La doctrina de la ofrenda es tan espiritual como cualquier doctrina que nosotros tenemos en la palabra de Dios, porque se trata del corazón, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, la ofrenda es espiritual totalmente. La ofrenda, estamos hablando de un aspecto totalmente espiritual. Muy bien, vamos en esta clase entonces a agotar algunas de las siguientes preguntas. Vamos ahora a la pregunta: ¿por qué tenemos que ofrendar? ¿Por qué se tiene que ofrendar? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿por qué tengo que ofrendar? Si no ofrendo, ¿estoy mal? Si ofrendo, ¿estoy bien? Quiero saber por qué estoy bien, quiero saber por qué estoy mal. Entonces, ¿por qué tenemos que ofrendar? Y dice 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo que nosotros tenemos aquí es que el apóstol Pablo está hablando acerca de la ofrenda para los santos. En algún momento se hace una convocatoria por parte del apóstol Pablo para recaudar fondos y enviarlos a los hermanos que se encontraban en Jerusalén, que se encontraban en problemas económicos muy agudos, se encontraban en pobreza, en necesidad, y se encontraban en esta pobreza, en esta necesidad, en esta escasez, a causa precisamente del nombre del Señor Jesucristo, porque ellos por su fe estaban siendo
estaban sufriendo ciertas persecuciones. Una vez que ellos se convertían al cristianismo, muchos de ellos perdían patrimonio, perdían oportunidades laborales, etcétera. Entonces la iglesia en Jerusalén realmente cae en una pobreza extrema, en una necesidad, y el apóstol Pablo entonces y los hermanos hacen una gran colecta que tenía que ser efectuada por la iglesia de Corinto y enviada a los santos de Jerusalén. Por eso él está diciendo: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, inicia este aspecto de la ofrenda por una necesidad para satisfacer a los hermanos que se encontraban en pobreza, en necesidad en Jerusalén. Pero luego el apóstol Pablo dice: hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que aquí el apóstol Pablo les está presentando a las iglesias de Galacia y en general a todas las iglesias, ahorita lo vamos a explicar por qué, es lo siguiente: deben ofrendar. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está entonces enseñando a la iglesia y les está diciendo: deben ofrendar. Cristianos deben ofrendar, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos el mapa, vemos que Galacia se encuentra muy lejos de donde se encontraba Corinto, de donde se encontraba entonces esta carta de los Corintios que se está enviando y donde el apóstol Pablo está haciendo estas reglamentaciones. Y entonces lo que él está diciendo: hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Usted puede ver ahí en su pantalla, ahí dice Galacia a un extremo del recuadro que tenemos, y en el otro lugar donde dice Acaya, que está en el otro extremo, tenemos entonces que realmente es una distancia muy grande, y el apóstol Pablo está diciendo: hagan también ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Yo ordené en las iglesias que se encuentran en esta región de Galacia, y ahora a ustedes que se encuentran en esta región de Acaya y en esta parte hacia el rumbo de Macedonia, etcétera, como lo está viendo en su mapa, entonces el apóstol Pablo está diciendo: también ustedes háganlo de esa forma. El texto griego original de hecho dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, hagan ustedes también, ¿sí? Y entonces aquí se está aplicando algo que en teología se llama principio de uniformidad. Este principio de uniformidad consiste en que lo que hacían las iglesias de Galacia lo haría la iglesia de Corinto. Es decir, esta reglamentación, este deber que está aplicando el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, se transfiere también, se va a exceder hasta Corinto. Y entonces, bajo este principio de uniformidad, lo que hacían las iglesias de Galacia lo haría también la iglesia de Corinto. Si la iglesia de Corinto tenía que actuar como las iglesias de Galacia, entonces, bajo este principio de uniformidad, las iglesias del Nuevo Testamento tienen que actuar como la iglesia de Corinto. Y este principio de uniformidad, de hecho, es una regla que desde el siglo I, es decir, desde el nacimiento de la iglesia cristiana, es una regla que se ha observado desde siempre. Si la iglesia de Corinto tenía que actuar conforme a las iglesias de Galacia, entonces, bajo este principio de uniformidad, las iglesias del Nuevo Testamento tienen que actuar conforme la iglesia de Corinto también se le está ordenando, y los requerimientos y las disposiciones que el apóstol Pablo tiene para la iglesia de Corinto. Entonces, de esa forma, todo lo que el apóstol Pablo está regulando y a través de sus cartas que está enviando a las diferentes iglesias, entonces a nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros como iglesia, también estamos obligados a hacer lo que el apóstol Pablo está señalando a cada una de esas iglesias. Principio de uniformidad. Entonces, ¿por qué tenemos que ofrendar? Y la respuesta es: porque lo ordena la palabra de Dios. Ahí está. Tenemos una respuesta muy sencilla, muy clara
y realmente muy directa. ¿Por qué tenemos que ofrendar? Porque lo ordena la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué se usa la ofrenda? Bueno, ya sé que yo tengo que ofrendar porque la palabra de Dios lo dice. Muy bien. Ahora surge una pregunta. Bueno, ¿y para qué se utiliza esas recaudaciones que hacemos cada semana? ¿Para qué se usa la ofrenda? El apóstol Pablo, 1 capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, el momento histórico de esta ofrenda, de esta colecta que se hace, es santos en necesidad. ¿Para qué se usa la ofrenda? Entonces, se usa para los santos en necesidad. Ahora, alguien podrá decir, oye, pero los santos en necesidad de los que habla 1 Corintios 16:1, históricamente estamos hablando de los santos de Jerusalén. Eso significa entonces que el día de hoy, cuando nosotros levantamos la ofrenda, esa ofrenda que se está levantando, ¿acaso es para los santos de Jerusalén? ¿Se envía esa ofrenda para Jerusalén? Y no, la respuesta es definitivamente no, no se envía a los santos de Jerusalén. Volvemos nuevamente, principio de uniformidad. No es a los santos de Jerusalén, no es el momento histórico. Sí, el principio de uniformidad sigue prevaleciendo y entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, estos santos son santos en necesidad. ¿Sí? Los santos que se encuentran en necesidad. Ahora, estos santos, ¿quiénes son estos santos? Particularmente estamos hablando de la iglesia, obviamente de la iglesia local. Ahora, en la iglesia local, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos pastores y tenemos miembros, es decir, tenemos esos pastores maestros, esos supervisores que el Señor ha colocado en cada iglesia y tenemos a los miembros, pastores y miembros, ellos son los santos en necesidad, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de necesidad? Necesidades espirituales primordialmente son las que se van a satisfacer, necesidades espirituales. Dice primero de Pedro capítulo 5 versículo 2, apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El Señor está diciendo, cuida del rebaño de Dios. Entonces, el rebaño de Dios tiene necesidades espirituales. La ofrenda entonces que se está recaudando servirá para sostener el ministerio y se sostiene el ministerio con la intención de estar apacentando la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo. Entonces, estos santos en necesidad, la necesidad es cuidar del rebaño de Dios, necesidades espirituales, y tenemos en estas necesidades espirituales, de una manera muy clara, el sostenimiento del ministerio, el sostenimiento de guardar el que se continúe sirviendo a los santos de la iglesia local. Primero de Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vean que la Escritura está diciendo, los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien. Esto significa y nos da lugar a una interpretación muy clara, aunque a veces no se quiere se quisiera negar esa interpretación que se puede sustraer de los ancianos que gobiernan bien, significa que entonces habrá ancianos que gobiernan mal. Pero el apóstol Pablo está diciendo, aquellos que gobiernan bien, aquellos que son diligentes en cuidar del rebaño de Dios, aquellos que están cuidando, protegiendo, alimentando el rebaño de Dios, sean tenidos por dignos de doble honor. Un honor
y un doble honor, es decir, un segundo honor o un doble honor. Este doble honor es precisamente el de cubrir sus necesidades económicas, el de que a través de la ofrenda que se está aportando, se sostiene el ministerio y dentro del sostenimiento del ministerio se cubre también de la forma que se pueda lograr el poder sostener las necesidades económicas de aquellos que nos están presidiendo y de aquellos que nos están sirviendo. Entonces, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí el apóstol Pablo, para el término trabajar, utiliza un término griego que no es nada religioso, es un término griego que se utiliza en el mundo laboral y nos está hablando de un trabajo desgastante, de un trabajo que produce desmayo, de un trabajo agotador. Entonces, aquí la Biblia nos está presentando que el predicar y el enseñar en sí representa un trabajo. Muchas veces, a veces se tiene la idea de que el que nos preside, el pastor, quien nos está presidiendo, él nada más que hace, no hace nada en la semana. Lo único que hace es que los domingos nos predica o entre semana nos da la clase, nos enseña, pero no hace nada. Fuera de ello veo que no hace nada. Estamos muy equivocados. El simple hecho de que esté predicando, de que esté enseñando, la Biblia nos está diciendo, primero de Timoteo 5:17, eso por sí solo constituye ya un trabajo. Y un trabajo sumamente agotador, porque en el original griego le menciono, se utiliza la palabra copeo, que es un trabajo totalmente desgastante, totalmente agotador. Entonces, los pastores que presiden bien, que predican, que enseñan, ellos deben de recibir un doble honor. El primer honor es someteos a vuestros pastores. El siguiente honor que ellos merecen es el que a través de mi ofrenda yo pueda bendecir la vida de mis pastores, de aquellos que me presiden, para que de alguna forma, en lo que Dios me permita, puedan ellos tomar su alimento, puedan ellos satisfacer sus necesidades y agradecer el trabajo de predicar y de enseñar que ellos están haciendo, el agradecer al Señor, entonces, el que ellos están apacentando la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es entonces lo que nosotros tenemos. Y dice primero de Timoteo 5:18, pues digno es el obrero de su salario. Entonces nosotros necesitamos ir viendo que el trabajo del pastor, el trabajo del pastor maestro, el trabajo de quien nos preside, no es a veces, como le digo, piensan, es que realmente él no hace nada. El trabajo de la predicación, el trabajo de la enseñanza, créame, es arduo y se requieren de horas de estar trabajando, de estar investigando, etcétera, para poder presentar el alimento cada semana al rebaño. Entonces, digno es el obrero también de su salario, ¿sí? Entonces, ¿para qué se está ofrendando? Para sostener el ministerio. El ministerio también tiene necesidades materiales, o los santos en necesidad también tienen necesidades materiales y tienen necesidades también espirituales. Las necesidades espirituales obviamente es el pan espiritual de cada semana, que hay que estarles dando estos pastos verdes a cuales hay que llevarlos cada semana de la palabra de Dios, etcétera. Y también hay necesidades materiales tangibles, como el pago de la renta del local que se esté utilizando, el agua, la luz, internet, artículos de limpieza, sillas, mobiliario, etcétera, ¿sí? Todo esto forma parte de las necesidades materiales que tiene la iglesia para poder suplir las necesidades espirituales, ¿sí? El día de mañana, que el Señor permita que nos mudemos a un local, etcétera, habrá necesidades extraordinarias, renta, agua, luz, internet y demás. Y estas necesidades entonces se van a satisfacer a través precisamente
de las ofrendas, porque las ofrendas tienen ese propósito: sostener el ministerio, ayudar, proveer a los santos que se encuentran en necesidad, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta y con esta pregunta vamos a concluir. ¿Cuándo se debe ofrendar? Hay una pregunta más. ¿Cuándo se debe ofrendar? Primero de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y vemos que el apóstol Pablo está señalando cada primer día de la semana. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema, porque alguien podría leer el texto y decir: espérame un momento, el texto original griego dice cada primer sábado. Este texto en el original griego dice cada primer sábado. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. Y entonces aquí surgiría una duda. Entonces nos tenemos que reunir los días sábados y el sábado es cuando se va a recoger la ofrenda. Y no, realmente no, porque si bien aun cuando el texto original griego dice cada primer sábado, esto es un modismo. Y un modismo es una característica de una lengua formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir. Escuche con atención, este significado no se puede deducir del significado propio de las palabras que lo están formando. Entonces, cuando dice cada primer sábado, entendemos que literalmente dice cada primer sábado, pero por cuanto es un modismo, cada primer sábado, entonces no podemos deducir el significado de cada primer sábado de las palabras que lo están formando, cada primer sábado. Entonces cada primer sábado, aunque literalmente dice cada primer sábado, como es un modismo, realmente no está hablando del día sábado, sino que en los usos judíos se está refiriendo, por cuanto es un modismo, se está refiriendo a cada primer día de la semana. Es decir, aun cuando el texto dice cada primer sábado, es un modismo y ellos están entendiendo que el modismo significa o nos está aportando el significado de que nos está diciendo cada primer día de la semana. Y cada primer día de la semana entonces es cuando se debe ofrendar. Ahora, Marcos 16:9, Hechos capítulo 2 versículo 1, Hechos 20:7, Apocalipsis 1:10, son versículos que identifican de una manera muy plena que el primer día de la semana es precisamente el día domingo. Además, el primer día de la semana, de manera histórica, nosotros vemos que se da la resurrección del Señor, que se da el principio de la iglesia, que se dan las reuniones de la iglesia, que se da la Santa Cena, que se da el día del Señor, etc. Y entonces esto quita cualquier duda de decir la ofrenda debe ser los días sábados. Ya lo explicamos, es un modismo, se está refiriendo al día domingo. Entonces, 1 Corintios 16:2, ¿cuándo se debe ofrendar? Cada primer día de la semana. Y por eso, de hecho en la traducción Reina Valera 60, por eso ya aparece de manera clara, cada primer día de la semana. Y ya hicimos esta explicación para poder entender esta aparente confusión, porque en el texto griego dice cada día sábado, cada primer sábado, como le mencionaba, pero entonces vemos que bajo este hebraísmo, bajo este modismo que se tiene, realmente se está tratando de cada primer día de la semana. Ahora, vamos a ver aquí esta expresión cada primer día de la semana porque también es muy interesante. La palabra cada se utiliza el término griego kata. Kata es una preposición. Una preposición es una palabra que se usa para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Entonces, kata como preposición, aplicándose a tiempo, implica
todo, es decir, cada primer día de la semana, cada primer día es tiempo. Cada es kata, es una preposición. Esta preposición se relaciona, es decir, la palabra cada se va a relacionar con primer día de la semana, y ahí nosotros vamos a tener entonces el sentido de lo que nos quiere decir 1 de Corintios 16:2. Vamos a hacer un poco gráficos, quizás algunos de ustedes están escuchando esto y están pensando, no estoy entendiendo del todo lo que trata de decirme. Veamos de esta forma, cada primer día de la semana. Cada, la palabra kata, y mencionamos que kata es una preposición. La preposición, entonces, yo les mencioné, es una palabra que se usa para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras que están siguiendo, obviamente, la oración. Entonces, cada es kata, primer día, nos está hablando de tiempo. Entonces, kata, por cuanto es una preposición, se relaciona con los siguientes términos que continúan después de este término kata o del término cada primer día. Entonces, cada está relacionado con primer día, lo cual nos está hablando de tiempo. Y entonces, kata, cuando se relaciona, y gramaticalmente como es una preposición, al relacionarse con las siguientes palabras, implica totalidad, implica todo. Entonces, cada primer día de la semana, lo que nos está diciendo gramaticalmente es todos los primeros días de la semana. Es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. Todos los primeros días de la semana. ¿Cuándo se debe ofrendar? Se debe ofrendar entonces regularmente. Todos los días, los primeros días de la semana. Se debe ofrendar entonces todos los domingos. Queremos decir con esto entonces, como en algunos grupos utilizan algunos versículos y dicen, no te vas a presentar delante de Dios con las manos vacías. ¿Estamos nosotros acaso diciendo o usando la palabra de Dios para manipular y decir, señores, cada vez que nos reunamos los domingos deben de ofrendar? No. Lo que nosotros estamos haciendo es presentar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo se debe ofrendar? El apóstol Pablo nos está señalando entonces todos los domingos, todos los días de la reunión corporativa. Esto significa que entonces en cada domingo, en cada reunión corporativa de iglesia local que nosotros tenemos, en cada reunión se debe de verificar las ofrendas. Las ofrendas vienen a ser también un sacrificio espiritual, porque no se trata de dinero solamente, sino se trata también de un aspecto espiritual. Entonces, en ese sentido, la ofrenda sigue siendo una expresión de adoración al Señor. Esto significa que en el tiempo de alabanza, en el tiempo en el que alabamos al Señor con nuestros cantos, con nuestras voces, etcétera, nosotros estamos adorando al Señor y presentando esa ofrenda espiritual al Señor, y en el momento que se da la señal para ofrendar, estamos también adorando al Señor, y tan espiritual es nuestra ofrenda como fue nuestra alabanza al Señor. Cada cuando nosotros alabamos al Señor y recibimos su palabra, cada domingo. Cada cuando nosotros vamos a ofrendar, cada domingo. Todos los domingos, todos los días de la reunión corporativa. Siguiente pregunta, bueno, una más. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Quiénes son los que deben ofrendar? Y el mismo apóstol Pablo, 1 de Corintios 16:2, nos da la respuesta. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La respuesta es, ¿quiénes deben ofrendar? Cada uno de ustedes. ¿Quiénes son estos ustedes? Bueno, ahí eran judíos, eran gentiles, eran ricos, eran pobres, esclavos, no importa. Cada uno de ustedes, es decir, todos deben ofrendar. Nadie está excluido de participar en la ofrenda. Cada miembro de la iglesia, entonces, debe ofrendar. Debemos de ofrendar. ¿Por qué tengo que ofrendar? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Quiénes deben ofrendar? Cada
miembro de la iglesia. Ahora, esto puede representar un problema para las familias, porque las familias podrían decir, bueno, si la Biblia está diciendo que cada uno de ustedes, yo como padre de familia, tengo a la esposa, tengo a los hijos, esto significa entonces que mi esposa debe ofrendar, mi hija debe ofrendar, mi hijo debe ofrendar y hasta el perrito debe ofrendar, es decir, ¿todos realmente son todos? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, dice, deben de poner aparte algo. Estos cada uno de ustedes son los que según hayan prosperado. Ahora, entonces lo que está diciendo es que aquellos que han sido prosperados son los que van a ofrendar. Ahora, ¿ofrendan los que reciben un ingreso por su trabajo solamente? Y la respuesta que tenemos en la Biblia es que el texto parece indicarlo, porque dice según haya prosperado. Y la inclinación de según haya prosperado, pues nos está hablando de que fueron prosperados porque Dios bendijo su trabajo. Entonces parece ser que el texto nos ubica, nos dirige a esa dirección de que aquellos que han recibido un ingreso por su trabajo son los que han prosperado. Pero vamos a ver que el texto realmente es muy claro. Si nosotros vamos a la Biblia y entendemos según haya prosperado, bueno, ofrendan los que han sido prosperados. Solamente los que trabajan son los que han de ofrendar, ofrendan los que han sido prosperados por el Señor. Ofrendan solamente según hayan sido prosperados. Surge la pregunta, ¿quiénes han sido prosperados? ¿Quiénes han sido prosperados? Mateo 6:8, no se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan al Señor. Es decir, alguien puede tener necesidad incluso de un trabajo y el Señor le provee, a lo mejor no con ese trabajo todavía, pero le provee porque Dios es un Dios bueno, es un Padre misericordioso. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. El Señor está prometiendo, si tú buscas mi nombre, mi justicia, mi reino, yo voy a suplir de tus necesidades. Y ahí está la bendición del Señor. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. El que suple las necesidades es Dios. Segundo Tesalonicenses 3:12, a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y tenemos un texto donde nos habla directamente de los que trabajan y son bendecidos a través de su trabajo. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahí podemos resumirla, ¿sí? La pregunta, entonces, ¿quiénes han sido prosperados? Y básicamente podemos responder, han sido prosperados según haya prosperado. Estos que han prosperado son aquellos que Dios ha bendecido. ¿Quiénes son estos que han sido prosperados? ¿Quiénes son estos según haya prosperado? Son los que Dios ha bendecido durante la semana, de alguna forma, vía trabajo, vía donación, vía un evento milagroso, Dios suple, etcétera. Entonces, aquellos que han prosperado, aquellos que han sido bendecidos por Dios, cada uno de ustedes ponga parte según haya prosperado, ¿sí? Es decir, nos vamos a parecer más a Dios. Dios es el máximo dador. Nos parecemos a Dios. De lo que de gracia recibimos, de gracia también estamos nosotros impartiendo. Muy bien, vamos a cerrar la clase en este momento con esta pregunta número 6 y vamos a dejar para la siguiente sesión dónde se debe ofrendar, cuánto se debe ofrendar y vamos a continuar con las otras preguntas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por esta clase que nos has permitido desarrollar y yo te ruego que ilumines nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento. Y ahora, Señor, en esta ocasión que hemos visto por qué tenemos que ofrendar, para qué se usa la ofrenda, cuándo se debe ofrendar, quiénes deben ofrendar, Señor, que obres con tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayudes a dirigir nuestros recursos al reino de Dios, a tu voluntad y, Señor,
encaminarnos en esta doctrina de la ofrenda y apegarnos a lo que tu palabra dice, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.